Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En esta, nuestra tercera entrega, hablaremos sobre la reencarnación en su segunda parte. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Esta es la segunda parte del tema de la reencarnación y en la primera parte se señaló que la reencarnación es un don, es un regalo que nos hace el Padre, una oportunidad para poder seguir aprendiendo y evolucionando. Y también se dijo que una vida no basta. Los que ya tenemos una cierta edad, pues nos damos cuenta que la vida realmente es muy corta y de ahí la importancia de atender lo que nos ha dicho el Padre en varias ocasiones, esto es, que no desperdiciemos nuestro tiempo en esta tierra, que por el contrario, aprovechemos todas las oportunidades y situaciones que se nos presentan para manifestar nuestras virtudes y desarrollar nuestros dones para hacer el bien a nuestros hermanos. También se dijo que los únicos bienes que nos llevaremos cuando partamos de este mundo son nuestras acciones. No nos vamos a llevar nada, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, ahora en esta segunda parte del tema de la reencarnación, vamos a analizar si es posible encarnar en animales. Julie, gracias por estar aquí. ¿Qué dices sobre esto? Hola, Berito. Hola a todos. Una alegría estar aquí de nuevo compartiendo temas tan maravillosos e importantes para todos nosotros. Con respecto a la pregunta que hace si podemos encarnar en animales, la respuesta es no. Como dijo Pablo en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, él lo dijo muy claro y dijo, no toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Esto es bastante claro cuando tratamos de entender por qué no podemos encarnar en animales. Los animalitos obedecen a las leyes naturales y están sujetos a la voluntad divina. Ellos tienen una sola morada, que es esta en la que estamos viviendo, que es la tierra, y al ser irracionales, lo que los guía es el instinto. Ellos se guían a través de esa voz que es el instinto, a través de la naturaleza. En cambio, nosotros, los seres humanos, o sea, el hombre, tiene la libertad de tomar el camino que desee porque tiene libre albedrío. Es uno de los grandes regalos que el Padre nos ha dado y tiene la oportunidad de ascender o descender dependiendo de las decisiones que tome. El hombre se guía a través del espíritu y el espíritu se guía a través de la conciencia. En cambio, los seres inferiores, los animalitos, su reino, su goce está simplemente en este lugar que llamamos tierra, y aquí viven, aquí nacen, aquí mueren, no tienen libre albedrío, no tienen espíritu, por lo que su reino y su vida es aquí, y mientras nosotros, por tener un espíritu, nuestro destino es la eternidad. Es algo muy diferente. Esa es la razón por la que no podemos encarnar en animales. Sí, Joe, ¿tú qué dices sobre esto? La cuestión de la reencarnación no es algo que se nos vino a revelar ahora en las edades modernas y ni siquiera cuando en el segundo tiempo, la venida del Divino Maestro, ¿no? Cristo en Jesús, sino que hay muchas referencias como ya hemos mencionado, y esto es y esto que nos menciona nos da una clara idea de la diferencia que hay entre los seres vivos, porque hay que entender muy bien eso, creo que lo hemos mencionado, la gran diferencia que existe entre alma
y espíritu. Nosotros, como ya hemos hablado, lo que es estar encarnados, estamos participando de ambas características, por así decirlo, o elementos fundamentales en lo que somos ahora, que es el alma, como dijo Julie, que viene de ánima, lo que está animado, lo que tiene vida, que es todo, absolutamente todo. Pensemos en el movimiento de las partículas que integran un átomo y se están moviendo todo el tiempo. Y de ahí pues vamos a las galaxias y a donde queramos. Y eso pertenece a toda criatura que existe en el plano, digamos, material de la creación, ¿no? Estos dos aspectos que nos conforman muchas veces se confunden. Incluso nosotros tenemos muy claro cuando hablamos de espíritu y cuando hablamos de alma, que es algo muy diferente, ¿no? En inglés, por ejemplo, es más difícil, se dice soul, ¿no? Pero lo dicen indistintamente como para alma y espíritu. Entonces, es esto que nosotros mencionamos, habla de esta parte de la creación tan especial que somos nosotros, somos lo más especial porque somos una parte misma del creador, en ese espíritu que somos, esencia como la de nuestro Padre, viene la conciencia de ser, como decíamos entonces, y eso pertenece al espíritu. Cuando nosotros desencarnamos, y ahorita ya hemos hablado también de tantos ejemplos que hay de experiencias después de la muerte, nos dice que todo lo que es conciencia existe en este ámbito que es el espiritual. Entonces, efectivamente, encarnar en un animalito sería un paso atrás. Hay que tener en cuenta que de alguna manera sí participamos de sus características porque todo lo que nos conforma como cuerpo humano, pues tiene todos los atributos que corresponden a todos los reinos, al reino vegetal, al mineral, ¿no? Etcétera, y eso nos hace semejantes a los animalitos. O sea, nuestra alma ha pasado primero por un sedazo, también por un proceso de evolución para poder servir a a un espíritu que viene a encarnar. Eso quería mencionar. Gracias. Gracias, Joe. Y sí, los animales son maravillosos, ¿no? Vemos su nobleza y vemos que realmente ellos son obedientes a los mandatos del Padre, ¿no? Hay un dicho que dice, el Padre, Dios dijo, ámense los unos a los otros, y el único que hizo caso fue el perro. Y es que es así, ¿no? Es un amor incondicional, una nobleza. No tienen libre albedrío como nosotros, que sí, y hacemos un mal uso de ese libre albedrío. Y otras diferencias es que los animalitos no tienen raciocinio. Sí son inteligentes, por supuesto, no tienen sensibilidad artística, no tienen esta posibilidad de hacer música o bueno, cualquier tipo de arte o no, escultura, aunque hay por ahí un cerdito que se llama Picasso, ¿no? Y que lo ponen a pintar, pero es otro el caso, ¿no? Es así, es un entrenamiento para hacerlo. Y bueno, tampoco tienen una conciencia del tiempo, ¿no? No saben si es martes, miércoles y ya pasaron 15 años, 10, el futuro que les depara, no tienen eso. Entonces, los animales, por supuesto, son maravillosos, pero no albergan un espíritu. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta, en cuanto a si vemos, es decir, si hay alusiones sobre la reencarnación en el primer testamento y en el segundo testamento. Eso me parece muy importante. Julie, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, este es un tema muy amplio y no sé si vamos a tener suficiente tiempo para poder hablar de tantos y tantos pasajes bíblicos en donde se habla sobre la reencarnación, aunque en la Biblia normalmente está reconocido como no reencarnación, sino como resurrección de la carne, que aquí es donde entran los problemas, porque esto se debe a un problema de análisis. Lo que ha sucedido mucho en nuestra historia es que se analiza la palabra divina de una manera literal,
de una manera conforme a nuestra vida material y no conforme al espíritu. O sea, cuando Dios habla a su Hijo, le habla al espíritu, no la materia. Entonces, si tratamos de analizar lo que se nos ha dicho a través de todos los tiempos de una manera literal y material, nos vamos a quedar en la palabra y no vamos a llegar a lo profundo del mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en referencia a los pasajes en donde se habla sobre la reencarnación, en el Primer Testamento, por ejemplo, podemos empezar por mencionar el primero de ellos, que está en Génesis, que está en lo que se refiere a la escala de Jacob. Esa primera mención que se hace es algo muy importante. En el sueño de Jacob, Jacob sueña que ve una escalera que está posada en la tierra y se va hacia el infinito. Y en esa escalera, él empieza a ver ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera, ¿no? El análisis que se ha hecho literalmente es el de que esa escalera simboliza a los ángeles que bajan a la tierra, pero en realidad el análisis es otro, porque lo que él dice claramente, Jacob lo que dice claramente en su visión, es que había ángeles que subían y descendían, no que descendían y subían. Y ahí hay una gran diferencia en el análisis, porque al decir subían y descendían, quiere decir que iban de aquí hacia arriba y volvían a bajar. Eso tiene que ver con la reencarnación. O sea, los seres que dejan su cuerpo, que regresan nuevamente al valle espiritual y nuevamente vienen a la tierra. Y esa escalera pues simboliza precisamente esas etapas, esas vidas que vamos viviendo los seres a través de diferentes materias y cómo vamos elevándonos y subiendo de escalón en cada una de esas oportunidades, ¿no? Entonces, esta es la primera mención que se hace en la Biblia, que es algo muy importante. Podríamos seguirnos, por ejemplo, con Job. En Job 14 hay una metáfora maravillosa en donde habla del árbol que muere y vuelve a renovarse. Si lo vemos nuevamente desde un punto totalmente material y totalmente literal, no lo entendemos de la manera que podríamos entenderlo a nivel espiritual. O sea, ese árbol que se seca, que muere y que vuelve a renovarse, tiene que ver también con el espíritu. O sea, todas las menciones que hay dentro de la Biblia, tanto en el primero como en el segundo testamento, con referencia a la reencarnación, tienen que ser analizados a través de los ojos del espíritu, o sea, con un análisis elevado, porque si no, no lo podemos entender. Hay otra mención maravillosa que se hace, por ejemplo, en Eclesiastés, en donde se habla de los ríos que van al mar y de los ríos que vuelven y que regresan nuevamente al mar. O sea, son metáforas. Todo esto son metáforas en las que Dios nos ha hablado porque no podríamos entenderlo de otra manera. Ahora, en el tiempo en el que estamos, en este momento de nuestra historia espiritual, ya podemos entender muchas cosas. Incluso ya hay personas adultas que están empezando a tener visiones de vidas anteriores, lo que antes nos era velado porque no estábamos preparados para ello. Pero para poder entender todo esto que nos habla la Biblia, tuvo el Padre que hacerlo de una manera a través de metáforas, porque no lo habríamos entendido de otra manera. Pero en este tiempo ya tenemos la evolución suficiente para comprender que esos mensajes fueron a nivel espiritual y que tenemos que analizarlos de esa misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el Salmo 102, en donde se habla de que el cuerpo es esa parte donde entra el espíritu, ¿no? Por ejemplo, déjenme
lo tengo aquí anotado, porque son tantas partes en donde se nos habla de todo esto, que sería muy difícil poderlo tener todo en la memoria. Pero bueno, no sé si quiera José Luis comentar algo mientras yo empiezo a buscar esto para mencionárselos. Claro que sí. Adelante, Joe. Volviendo a ese momento cuando se queda al frente del Imperio Romano, el emperador Constantino, es cuando sucede que se convierte la, la doctrina de los pobres, ni siquiera se llamaban los cristianos, de los pobres en una doctrina, en una religión de Estado. ¿Por qué? Pues porque así le convenía, evidentemente, a los intereses del emperador. Y es ahí cuando se hace el concierto de todos los sabios, de todo lo que había, toda la información que había al respecto, ¿no? Sobre el Divino Maestro. Y entonces esto fue pues, alrededor de 300 años después de su muerte. La cuestión esta funcionó pues como un sedazo, como una forma de seleccionar todo aquello que podría convenir a los intereses del Estado y eliminar todo aquello que fuera en sentido contrario, ¿no? Entonces fue cuando todo el concepto y todo aquello que había, porque había muchos que creían en la reencarnación, ¿no? No había demasiado problema en ello. Entonces, ¿pero qué sucedía si esto continuaba considerándose como algo que venía de la divinidad? Pues que se perdía la capacidad de ejercer poder desde el plano humano, definitivamente, ¿no? Eso tiene, de ahí viene la religión, viene a convertirse, no solo en el sentido del cristianismo, sino en cualquier otra, ¿no? Una élite, un grupo se hace de las llaves del reino y te condicionan para que puedas o no entrar. Entonces, ahí, pero sigue habiendo esas referencias, incluso ya en el Segundo Testamento, cuando los apóstoles le preguntan al Divino Maestro que, bueno, si tú eres el enviado, si tú eres el Mesías prometido, había una serie de señales que los profetas nos señalaron, y uno de ellos es que pues Elías tenía que venir, ¿no? Antes que tú. Y entonces Jesús les contestó, bueno, pues ya vino. Y antes hicieron con él lo que quisieron, ¿no? Bueno, más o menos lo cito de memoria. Entonces, pero dice literalmente ahí, los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Y así como eso, pues existen más cosas, ¿no? Ahorita las seguimos comentando. Gracias. Sí, Julie, si ya encontraste el pasaje que nos ibas a comunicar, adelante, claro. Sí, sí, mira, es algo muy interesante y como repito, tiene que analizarse de una manera espiritual. Por ejemplo, dice en Eclesiastés 1, dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es algo maravilloso, o sea, ¿quién es el mar? El mar es una de las imágenes maravillosas que tenemos de nuestro creador, el todo, ¿no? O sea, la profundidad, eh, eh, todo lo que simboliza el mar. Él es el mar. Y el mar no se llena, claro que no se llena, porque el Padre sigue multiplicándose en amor, en hijos, en creación. O sea, el mar no se va a llenar nunca. Él es infinito, no se llena. Y el lugar de donde los ríos vinieron, o sea, de ese mar, brotan los ríos y allí vuelven para correr de nuevo. O sea, regresamos a ese seno y venimos de nuevo, corren de nuevo los ríos, ¿no? Entonces, como esta, hay muchas partes en donde se habla de una manera metafórica de lo que es la reencarnación. Por ejemplo, en Isaías 66 hay un párrafo hermoso que dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. O sea, ¿qué puede haber que no sea
posible para Dios. O sea, cuando nos limitamos a nuestra mente, a nuestro cerebro pequeñito, obviamente hay muchas cosas que nos cuesta trabajo entender, pero si creemos en un Dios absoluto, infinito, poderoso, el creador del todo, o sea, ¿cuál es el problema de que Él vuelva a crear vida? ¿Cuál es el problema de que vuelva a crear una materia para que nuevamente un espíritu vuelva a entrar en esa materia, ¿no? Hay otro pasaje que me encantaría hablar de él, porque es un pasaje que nos habla de lo que era en una ocasión uno de los, déjenme ver dónde está. Ok, aquí está. Es una cosa maravillosa. Cuando pide Dios al profeta que vaya y que vea cómo trabaja el alfarero. Este es uno de los pasajes que me encantan, porque aquí es donde al ver el profeta cómo trabajaba el alfarero, dice, y he aquí que trabajaba sobre la rueda, que era cuando él estaba preguntándole a Dios cómo poder entender lo que es la reencarnación, y le dice, vete a la casa del alfarero y fíjate cómo trabaja. Y entonces le dice, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? O sea, sí, ¿qué es lo que simboliza el barro? El barro es la materia, y esa materia se mezcla una y otra vez para hacer un vaso o lo que sea. El vaso es lo que contiene al espíritu, dependiendo de qué es lo que vas a poner en ese vaso, es la forma del vaso o el tipo de vaso que vas a hacer. Y es una metáfora preciosa de lo que es el espíritu, o sea, y Dios lo recalca, o sea, si el alfarero puede hacer esto, ¿qué no podría hacer yo, no? Entonces, ese es otro de los pasajes hermosos que nos hablan de lo que es la reencarnación del espíritu, y es muy hermosa, y para, bueno, para muchos de nosotros yo creo que ya es muy clara, ¿no? Eh, Podríamos seguir hablando de todo esto eh, por mucho tiempo, pero a mí me gustaría mucho regresar a lo que estaba mencionando José Luis, y yo creo que ahí, bueno, perdón, Joe, de cariñito, y allí hay una parte que es fundamental para poder entender y aceptar la reencarnación, y es a lo que se refería precisamente Joe. Cuando le preguntaron a Jesús por qué, si decían las escrituras que antes que él debía venir Elías, ¿dónde estaba Elías? Y entonces él les contestó, pues si queréis recibirlo, Elías es aquel que ya vino, hicieron con él lo que quisieron y vendrán una vez más. O sea, ahí había también una profecía maravillosa. Y sin embargo, una de las razones por las que muchas corrientes religiosas niegan que existe la reencarnación es porque cuando a Juan el Bautista le preguntaron si él era Elías, él dijo no, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Y aquí hay otra metáfora maravillosa y otro momento de análisis importante. ¿Por qué Juan el Bautista dijo que no era Elías cuando le preguntaron? Porque en ese momento ya no era Elías, o sea, en ese momento él era Juan el Bautista. Si le hubieran preguntado, ¿está en ti el espíritu de Elías? Entonces su respuesta hubiera sido sí, porque en él estaba el espíritu de Elías, pero en ese momento, como ser humano, era Juan el Bautista. Y por eso dijo no. Sin embargo, para que esto se entendiera y se supiera que él era Elías, el divino maestro fue el que en varias ocasiones recalcó que él era el Elías que tenía que regresar. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando, cuando el ángel llegó para profetizarle
a Zacarías, que iba a ser el padre de Juan el Bautista, le dijo que ese ser que se estaba formando en el vientre de Isabel vendría con la potestad y el espíritu de Elías. Lo dijo muy claro el ángel. Entonces, y Isaías dijo que antes, o sea, que vendría él anunciando la llegada del Mesías. Entonces, aquí hay una cosa muy importante y quiero que por favor la escuchen bien. Si realmente Juan el Bautista no fue la reencarnación de Elías, entonces Jesús no fue el Mesías prometido. Porque si las escrituras dicen que antes tenía que llegar Elías y esto no se cumplió de esa manera, quiere decir que el Mesías no fue Jesús. Entonces aquí tenemos un momento muy importante de lo que es la reencarnación. Así es, Julie. Y la venida entonces del Mesías se basa en la reencarnación, es decir, en el conocimiento que tenemos sobre eso. Porque a mí lo que me llama la atención, leyendo el Segundo Testamento, es que pareciera que era el conocimiento de la reencarnación era de dominio público, de dominio general, ¿no? Cuando encuentran a un señor que está lisiado y le preguntan los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? O sea, aquí ya están hablando de una restitución, ¿no? Entonces pareciera que realmente toda la gente tenía muy claro que había reencarnación, ¿no? Eso que no lo dejemos pasar. Y ahora, en el tiempo en que nos encontramos, pues científicos y muchas personas están haciendo estudios para realmente datos, ¿no? Con datos duros, con evidencia científica, hablan de que realmente la reencarnación existe. ¿Qué sabemos sobre esto? Joe, ¿te gustaría participar, por favor? Sí, claro, bueno, desde luego hay mucha, pues ya lo sabemos, ¿no? Esta tercera etapa es la de la luz y eso no es solo para unos cuantos, sino está hablando de la humanidad, de todos los espíritus encarnados en este tiempo aquí. Entonces, y esto aparte, ok, como hemos dicho, esto viene desde los primeros hombres, ¿no? De que se ha creído en el espíritu, en la vida del más allá y en el regreso, de ser necesario de un espíritu a un nuevo cuerpo. Lo que sucede es de que se han dado casos a partir sobre todo de que los medios de información han sido más pues más amplios, ¿no? Han ido abarcando más lugares del mundo y todo eso que sabemos, pero evidentemente de esto debe haber existido independientemente de que tengamos unos registros, pero los que hay son suficientes para indicarnos que en donde quiera se han dado este tipo de pruebas, por así decirlo, ¿no? Pruebas sustanciales de que existe la reencarnación. Y a partir, digamos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, disculparán, ahorita Yuri es mucho mejor que yo para los nombres, a mí soy malo para los nombres, pero este señor que es bueno, ahorita me van a decir cómo se llama, que es el más famoso de todos, que ha registrado, ¿no? Ha documentado una gran cantidad de casos y que lo puso en la palestra, lo puso a la mirada pública en estas épocas, a partir del siglo pasado, ¿no? Y se han dado, perdón, mencioné la Segunda Guerra Mundial, porque ahí hubo un caso, hubo muchos, pero uno de ellos es un niño que desde chico, él recuerda perfectamente desde pesadillas y cosas así, de que fue un piloto que murió en la guerra contra Japón, y en fin, da una serie de datos, va a un museo y reconoce los aviones, las cosas técnicas, y va incluso hasta Japón, le pagan el viaje y todo, reconoce a viejos
compañeros del escuadrón y todo, y hasta que incluso recuperan los restos de lo que fue su cuerpo y le dan santa sepultura. Y ya, o sea, y digo ya porque a partir de este tipo de recuerdos que son muy vívidos y muy completos, se dan sobre todo a edades pequeñas y llega a un punto en que empiezan a desaparecer, ¿no? Claro, no todos los casos, nosotros conocemos a quienes recuerdan, lo hemos mencionado, y vidas pasadas quizás no en su totalidad, pero sí en momentos importantes de ellas. Y a esto se han sumado una gran cantidad de nuevos investigadores y las pruebas son muchísimas, o sea, y yo digo que no me acuerdo porque han salido, ahora gracias al internet se ven tantas demostraciones de estas, un niño ahí en la India que va y dice, es que quiero irme a mi casa, va ahí, reconoce, es que le quitaron su casa y le echan cara al cuñado, al hermano, al eso, o sea, y como eso son una gran cantidad que gracias a lo prolífero de estas redes sociales podemos enterarnos. Ya es muy difícil, yo creo que esto ya es una cuestión, es como otras tantas cosas en la vida y con respecto a la verdad, de que ya es difícil oponerse a ello en cuanto a bases pseudocientíficas, porque una cosa son los científicos y el aparato de la institución científica y otra cosa es la ciencia propiamente. Y la ciencia es todo, la ciencia es la descripción de la vida, o sea, eso incluye todo. ¿Y qué es la vida sino cambios constantemente? En cambio, las instituciones no se mueven de ahí y eso es lo que ha permeado desde siempre en la percepción del resto de la gente, ¿no? Y tanto con este approach científico que acaba siendo otro tipo de religiones y todo bajo la cuestión del miedo, de la ignorancia, etcétera, pero ya no resiste el análisis lógico y testimonial que existen ya a estas alturas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Joe. Y Julie, ¿qué quisieras añadir a esto? Claro, mira, por ejemplo, el caso al que se refería concretamente José Luis o Joe es el caso de James Leninger. Es un niño de Luisiana. Si pueden buscarlo, es verdaderamente impactante. James Leninger se llama, el niño es de Luisiana. Y bueno, uno de los científicos que además lo negaba y después ha sido un gran creyente de todo esto, un gran científico y doctor es el doctor Ian Stevenson, que es el que ha hecho una gran investigación de todo lo que es la reencarnación. Él viene de la Universidad de Virginia y él ha investigado durante 50 años más de 2.600 casos de niños que tienen recuerdos de vidas pasadas, de los cuales 900 de esos casos han sido comprobados. O sea, han sido llevados a estudios muy, muy, muy profundos, se han encontrado evidencias de ellos y son más de 900 casos. Este médico, una de las razones por las que ha sido tan serio y tan tomado en cuenta es porque sus investigaciones son precisamente en niños. Y, o sea, sabemos que los niños durante los primeros años, la primera etapa de su vida, tienen recuerdos tan claros y además no tienen toda esta serie de ideas que vamos acumulando a través de los años que pueden convertirse en imaginación o en fantasía. Por eso son muy importantes los estudios que él ha hecho, porque vienen de niños muy pequeños, niños que todavía no han llegado a esa etapa en donde ya puedes imaginarte que fuiste, no sé, quién en el mundo, ¿no? Sino que son seres muy pequeñitos que tienen una claridad enorme acerca de ello. Y a causa de todos estos testimonios que ha recopilado este médico, se han hecho también muchas otras investigaciones de otros científicos como son Carol Bowman, que hizo ya, inclusive escribió un libro que se llama Return from Heaven. Está Thomas Schroeder, que escribió otro que se llama Old Souls,
que es un compendio de evidencias de niños que han regresado, etcétera, etcétera. O sea, podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de todas estas evidencias, pero como dice Joe, cada día ahora es más clara la evidencia porque ya no podemos callarlo. Ahora ya están los niños en las redes sociales hablando de esas vidas pasadas en donde tienen recuerdos muy, muy, muy claros de todo esto. O sea, es algo que ya no podemos seguir ocultando con el dedo, ¿no? Es algo muy bello. Así es, querida Julie. Y no solo los niños, ¿no? También, bueno, conozco varios adultos, incluida yo, que recordamos, ¿no? Que tenemos algunos pasajes muy claros de nuestra vida anterior o de nuestras vidas anteriores. Entonces sí, en esta época pues están saliendo más y más testimonios, ¿no? De esto que es tan contundente que es la reencarnación. Y bien, pues ya estamos casi al término de esta segunda parte sobre la reencarnación, y para cerrar esta sesión, pues les pido por favor que pues nos den una reflexión final sobre este tema. Adelante, por favor, Joe. Sí, gracias, preciosa. Es de esos, de esas, no sé cómo, esas bases, por así decirlo, para mí, pues estas columnas básicas, ¿no? Con las que se nos ha dotado para la existencia, me refiero como espíritus. Ahora, yo considero, bueno, así como hemos entendido, yo he entendido, comprendido, deducido de que no todos, y eso me ha quedado claro, no todos los espíritus han tenido que encarnar, o sea, no es un sine qua non para un espíritu para evolucionar una vez que brotas del Padre. Entonces volvemos rápidamente a esa cuestión, no existes, de repente te das cuenta que abres los ojos, entre comillas, espirituales, porque pues no tienes ojos, claro, pero tomas conciencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, a eso tener conciencia, por lo tanto, de un creador, tener esta comprensión de que está en ti y que ¿cuál es el chiste? Crecer, experimentar, aprender y llegar a... ¿Por qué? Pues nada más porque sí, porque Dios es Dios y le dieron ganas de compartir la dicha que es el existir en el amor, y claro, pero no quería que lo adoráramos programadamente, entonces nos da ese libre albedrío. Todo esto es del espíritu y es donde se basa la verdad. ¿Por qué? Porque es inalterable. Todo lo demás es anecdótico en el sentido que es con lo que llenas ese camino pues que nunca termina, porque si el Padre es el alfa y el omega, pues entonces nunca vamos a acabar, porque Él es infinito, ¿no? Definitivamente. Pero en ese transitar y en esas búsquedas, experiencias, como queramos decirlo, iba a haber necesidad de estos medios paliativos para recuperar el equilibrio y el camino, y etcétera. Y esa es la reencarnación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es para todos los espíritus, evidentemente, ni tampoco es eterno, pero para nosotros, estos que nosotros sacamos un pie fuera del sendero, es vital, es de esas cosas que van en este paquete que es la existencia toda como espíritus, y que viene con esta fórmula maravillosa de recuperación, que en el fondo lo que es de qué se trata todo, de aprender. Entonces ya ahí queda en un segundo término el concepto de culpa, ¿no? De castigo, etcétera, que es muy tanto insisto, de religiones, de sectas, en fin, instituciones que buscan controlar, y a lo que se reduce todo es sencillamente a aprender. Oye, la regué, oye, qué tremendo, ¿de qué importa que sea tremendo lo que hizo si tiene toda la eternidad por delante para resolverlo? ¿Y qué es resolverlo? ¿Qué es hacer las cosas sencillamente que funcionen? Funcionar es
que todo funciona en la misma vibra divina. Ya nos dijo el divino maestro también, ¿no? El mal no existe, lo que existe es la ignorancia. Entonces, esta cuestión de la reencarnación es uno de los, o el gran bastón que tenemos los que hemos tenido la necesidad de un recurso material para aprender y que nos garantiza el regreso, el retorno a la casa paterna, ¿no? Porque nadie se perderá, se nos ha dicho, tantas veces como sea necesario. El Padre entiende que el peor de nuestros errores se limpia en una vez y todo empieza con la toma de conciencia, ¿no? Todo empieza con darte cuenta de que pues te saliste del camino, no sin querer queriendo, como diría ya saben quién. Gracias. Gracias, Joe. Adelante, Julie. Gracias, Berito. Bueno, yo quisiera cerrar esta oportunidad con una reflexión de todo lo que hemos hablado. Y si ya muchos de los que están escuchando este programa han comprendido que la reencarnación existe, a mí me gustaría mucho que entendiéramos que reencarnar es un privilegio, como dijo Joe, para el espíritu, y que no es un castigo, sino todo lo contrario, es la oportunidad que nos da el Padre para aprovecharla y para crecer espiritualmente, y que entendamos que una vida no es suficiente para poder desarrollar ese extraordinario espíritu que tenemos, que es esa imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿no? O sea, una vida sola sería muy poco. Y para aquellos que todavía tienen dudas acerca de que exista la reencarnación, me encantaría pedirles que por un instante hicieran así como un momento de meditación para darse cuenta de que si Dios fuera un Dios que por los errores de una vida nos va a castigar eternamente y no nos va a dar una nueva oportunidad, entonces sí sería un Dios terrible, y es un Dios en el que yo no puedo creer, porque imagínense lo que sería el que nos castigara por un instante de errores, por una vida fallida, por toda una eternidad. Eso sí sería creer en un Dios totalmente injusto y en un Dios falto de amor totalmente, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que analizaran esto. Si un padre humano, cuando sus hijos cometen algún error, le damos las oportunidades que necesite para poder salir adelante de ese error, ¿qué no hará un Padre Divino con nosotros? Nos va a dar todas las oportunidades que necesitemos para que podamos llegar al bien, para que podamos entender que aquello que hicimos estuvo mal. Entonces, me gustaría mucho que analizaran todo eso, ¿no? Y que encontráramos en ese análisis que el motivo, la causa de nuestras reencarnaciones es precisamente la búsqueda de la perfección de nuestro espíritu, y no es suficiente una vida para llegar a esa perfección. Y como último detalle quisiera decir que para mí la reencarnación, y para muchos de los que están escuchando esto, yo lo sé, no es una idea extraña o exótica o sobrenatural el pensar en la reencarnación. Para mí y para muchos de ustedes, yo lo sé, es el amor divino llevado a su máxima expresión. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Gracias, Julie. Gracias, Joe. Y a ustedes, amigos, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram, El Tercer Testamento.